Ande y sus pelos de loca. Hola a todos y bienvenidos un miércoles más a este nuestro canal. Bueno, hace algunas semanas os prometí que iba a subir un vídeo contándoos toda mi experiencia tanto con el test DAF, que es el examen de alemán, como con el TOEFL, que es el examen de inglés. Pero también es importante que vayáis a ver este vídeo. En este vídeo os conté absolutamente todo de cómo aprendí alemán. Y si no lo habéis visto todavía es porque seguramente no estéis suscritos a mi canal. Así que os podéis suscribir por aquí. Bueno, empezando con las experiencias test DAF y TOEFL, el primero que hice fue el test DAF, lo hice el año pasado. Estos dos exámenes se componen de 4 partes, 2 de comprensión, una es escrita y otra es oral, y otras 2 son de expresión escrita y expresión oral. Y centrándonos primero en el test DAF, ¿cómo te tienes que apuntar? Bueno, pues la inscripción es por internet, simplemente tendréis que poner test DAF y ahí te van a salir la página oficial, y ahí tienes que hacerte una cuenta, poner todos tus datos personales, para qué quieres el examen, y después te mandan a otra página en la que puedes elegir qué día lo quieres hacer y en qué sitio lo quieres hacer. Lo hay en varios países y en cada país lo hay en varias ciudades y lo pagas. El precio depende del país en el que hagas el examen. Por ejemplo, a mí aquí en Alemania me costó 175 euros. Son caros, lo sé. Yo cuando vi también el precio me quedé como... puñalada. ¿Cómo se califica el test DAF? En cada parte del examen puedes calificar con un 3, un 4 o un 5. Y estas calificaciones corresponden respectivamente al B2, C1 y C1-2/C2. ¿Y cómo te puedes preparar el examen? Bueno, pues hay varias academias en las que hacen una preparación para el test DAF, pero bueno, como os conté en este vídeo, sabéis que yo hice la preparación de 2 semanas y la verdad no tenía que haberla hecho realmente, porque usamos un libro que luego yo me lo hice en casa, que es este libro de aquí, y la verdad con este libro simplemente podría habérmelo preparado perfectamente, porque en este libro viene todo. Te viene el tiempo que tienes para hacer cada parte, te vienen también unos consejos de cómo rendir al máximo. Es el Fit für den Test DAF de Huber. Y ahora os voy a contar realmente cómo fue mi experiencia. Yo fui al examen y la verdad me pensaba que iba a haber un nivel súper alto. Éramos muchísima gente, nos dividieron como en grupos de la A a la E. En cada grupo había como unas 25... 30 personas, y esto lo hicieron básicamente para poder ir rotando las partes del examen que estábamos haciendo y no coincidir todos en la misma sala, porque además no cabíamos. Cuando me pusieron en el grupo éramos como 25, ¿no? Pues 20 eran asiáticos. En vez de hablarnos en alemán, los asiáticos empezaron a hablarnos en inglés y ellos me dijeron que es que no sabían hablar alemán. Era como, ¿qué narices estáis haciendo en el test DAF si no sabéis hablar alemán, señores? Yo no entendía cómo iban al test DAF sin saber mínimamente de qué va, porque luego había otra chica italiana que se me puso al lado y me pregunta: oye, ¿me puedes explicar cómo se hace el oral? What? O sea, yo me quedé ojiplática. Creo que se dice así, ¿no? Ojiplática. Como que se te quedan los ojos muy abiertos como platos. Bueno, pues bien, el oral consta de 5 a 6 partes y la forma en la que es cada parte siempre es igual. Lo único que cambia es el tema que te piden realizar. Entonces tienes que saber cómo tienes que hablar en cada parte. Si una parte tienes que hablar más formal, con un vocabulario un poco más alto, y luego hay otras partes en las que estás hablando con tu amigo, con una amiga, y le estás explicando pues tu opinión o lo que fuera. Entonces tienes que saber cómo distinguir qué nivel de alemán tienes que utilizar. Claro, como yo ya iba con este pensamiento de que iba a ser mucho más profesional, que el nivel iba a ser mucho más alto y demás, pues no me esperaba que, por ejemplo, en la comprensión escrita y en la expresión escrita, no me esperaba que la gente fuera a estar leyendo sus textos como un murmullo general, que lo mismo éramos 2 grupos, 60 personas en una sala y todo el mundo... Entonces yo, como no me esperaba esto, no me llevé los tapones de los oídos, pero aprendí mi lección y desde ese examen los llevo a absolutamente todos los exámenes. Y después, tras la segunda parte, tuvimos una pausa de 1 hora y media para comer. En un momento en el que estás totalmente centrado en el examen, es muy malo que te den una pausa de 1 hora y media, porque se te va. No puedes ni siquiera repasar algo de alemán, no puedes preguntar dudas, no puedes... nada. Lo único que me queda por contaros son mis notas. Saqué 5 en todas las partes, así que me fue bastante bien. Me lo curré también muchísimo, como muchos ya sabéis. Y voy a contaros ahora la experiencia TOEFL. Te apuntas de la misma forma que al test DAF, lo buscas en internet, pones TOEFL y te sale la página oficial. Este es más caro que el test DAF. También depende del país y de la ciudad donde lo hagas, pero aquí en Alemania, en Berlín, me costó 215 euros. Ese me dolió aún más que el test DAF. Y aún me está doliendo, ¿eh? Desde el día en que pagué el TOEFL he tenido que ahorrar en todo. ¿Cómo se califica el TOEFL? Pues bien, hay varios tipos de TOEFL, pero el que se está imponiendo es el IBT, que significa Internet Based Test.
Es decir, que lo haces con un ordenador conectado a internet. Entonces en ese examen puedes llegar a un máximo de 120 puntos, 30 puntos por cada parte, obviamente. ¿Cómo preparar el examen? Pues bien, cuando te apuntas al examen y lo pagas, te envían test tipo, unos test de prueba. También te envían como un manual de instrucciones en el que te dicen cuánto tiempo tienes para cada parte, qué aspectos valoran más los examinadores, y también puedes descargarte un programa gratis que también te lo envían. Cuando lo abres es exactamente el mismo programa que te vas a encontrar el día que hagas el examen. ¿Y cómo me lo preparé yo? Yo no me preparé el examen. Estaba bastante segura de lo que sé de inglés, pero esto es muy normal porque si llevas estudiando algo toda tu vida y si llevas hablando algo toda tu vida, como en mi caso es el inglés, pues llega un momento en el que obviamente estás muy seguro de lo que sabes. Seguro que os pasa a vosotros también, ya sea con cualquier idioma, con cualquier otro tipo de cosa. Seguro que hay algo en lo que estáis muy seguros y sabéis que para aprobar un examen de ese tema no tendríais que estudiar nunca. Pues lo mismo me pasa a mí con inglés, lo llevo hablando muchos años. Entonces en mi caso yo solo me aprendí qué tiempo tenía para cada parte, de qué tema iba cada oral, de qué forma tenía que hacer las cosas para conseguir la máxima puntuación, cositas así, con trucos. Y bueno, este examen es muchísimo más intenso que el test DAF. Haces 2 partes del examen, una pausa de 10 minutos y después haces las otras 2 partes del examen, es decir, que en total son 5 horas, lo cual a mí me gusta mucho más porque tu cabeza no le da tiempo a desconcentrarse. Lo malo es que en esa pausa de 10 minutos, cuando pasan esos 10 minutos, el ordenador automáticamente empieza el siguiente examen y no te espera a que tú te hayas sentado. Y en este examen éramos muchísimas menos personas que en el test DAF. Yo creo que ni llegábamos a las 30 personas. Y una cosa que no me gusta de estos exámenes, tanto sea el test DAF como el TOEFL, es que a la hora de hacer el oral lo hacemos todos a la vez en la misma sala. Entonces estamos todos escuchando lo que tenemos que hacer en el oral y luego todos a la vez empezamos a hablar. Entonces es un poco complicado concentrarse cuando estás oyendo a otras 10-12 personas hablar, y aún peor cuando lo hice en el test DAF, en el de alemán, en el que oía a otras 30 o 40 personas hablar a mi alrededor. Y bueno, lo último que me queda por contaros son mis notas, si os interesan. Me han llegado hace poco y como os he dicho, lo máximo son 120 puntos, he sacado 116, lo cual está muy bien. Y ahora que ya os he contado toda mi experiencia test DAF y TOEFL, mi mayor consejo para vosotros para poder aprobar estos exámenes es que confiéis en vosotros mismos. Sé que suena muy tópico, pero es que de verdad tenéis que confiar en lo que vosotros sabéis, en lo que habéis estudiado, y el día del examen no querer abarcar más de lo que sabemos. Si sabemos decir una cosa de forma simple, la decimos de forma simple, no nos complicamos. Hay muchas más posibilidades de fallar en ese momento y de perder unos cuantos puntos solo por querer decirlo de forma más guay, de forma más complicada. Pero hay que ir al examen estando seguro de uno mismo, no diciendo, ay, estoy muy nervioso, seguro que me sale mal, voy a fallar, o... No, tú a ti mismo te dices, tú puedes, has estudiado muchísimo, tú te lo sabes, vas a sacar la nota de tu vida. Sí, así. Otra muy buena motivación para ir al examen muy seguro de sí mismo es tener siempre presentes los objetivos que queremos realizar con ese examen. ¿Necesitamos el examen para entrar a una universidad? ¿Necesitamos el examen para entrar a un máster o para conseguir un trabajo mejor? ¿O simplemente queréis lograr aprobar el examen como mérito propio? Pues perfecto. Cualquier tipo de motivación es buena, cualquier tipo de objetivo que tengáis es bueno. Y simplemente a luchar por ellos, señores, a luchar por ellos. Así que en definitiva, si yo he podido, vosotros también, y de sobra, de sobra. Así que espero que os haya gustado el vídeo y que os sirva de ayuda. Por favor, dale like, comparte el vídeo si crees que le puede servir de ayuda a más gente, y suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito para que no te pierdas ni un vídeo más. Os deseo un buenísimo resto de semana y nosotros nos vemos el domingo con un nuevo vídeo, no os olvidéis. ¡Chao, chao!